Bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores a los que los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Mulholland Drive de David Lynch. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a comentar una película que a mí me ha marcado, me ha dejado una huella, más que una huella, me ha dejado un tatuaje en la mente. Es una película que he visto muchísimas veces, de esas películas que te obsesionan y que se convierten en parte de tu vida. La película en cuestión lleva por nombre Mulholland Drive. Es una película del año 2001 y escrita y dirigida por David Lynch, este director estadounidense que ha hecho un buen número de películas clásicas de la cinematografía estadounidense como Terciopelo Azul, El Hombre Elefante, su ópera prima Eraserhead, Lost Highway y esta película del 2001, Mulholland Drive, que se traduciría, yo creo, literalmente casi como Avenida Mulholland. Esta avenida es un camino larguísimo que hay en California, en la zona de Los Ángeles. Lo que acabo de investigar es que el tramo que se llama Mulholland Drive pasa por algo que le llaman las montañas de Santa Mónica. Y una vez que llega a la zona de Los Ángeles, se convierte en Mulholland Highway, es decir, la autopista Mulholland. Pero pues David Lynch decidió nombrar así la película porque dijo que es una avenida, un camino que le parece misterioso, que le parece que cuando vas manejando por Mulholland Drive en la noche, tiene una atmósfera onírica, te da una sensación como de estar en un sueño, sobre todo justamente porque está en las colinas y puedes ver la ciudad de Los Ángeles y ciudades colindantes desde arriba. Puedes ver todo esta, como, digamos, pareciera como si estuvieras viendo al cielo, como si estuvieras viendo las estrellas casi. Entonces, pues esto lo conecta David Lynch con la cuestión de, pues, justamente de esta ciudad de Los Ángeles, específicamente la zona de Hollywood, que también es como una cuestión de estrellas y también es una cuestión onírica, también es una cuestión como de la ciudad donde se hacen los sueños o algo así. Creo yo que David Lynch juega con este romanticismo de la ciudad de Los Ángeles y con esta mística de los sueños, de las películas, y lo aprovecha para crear un thriller surrealista, que yo diría que es como un thriller psicológico neo-noir, muy al estilo como de film noir. Comienza, creo yo, claramente como una película muy hitchcockiana. En específico, me remite mucho a Vértigo, y ya lo comentamos en el capítulo pasado que dedicamos a la película de Vértigo. Mencionamos esta película como una de las que fueron, en las que se le nota una inspiración, una influencia hitchcockiana. Y la historia al comienzo parece ser muy simple. La protagonista es una chica rubia que viene de Canadá a la ciudad de Los Ángeles con muchos sueños de convertirse en una actriz famosa. Es una mujer interpretada por Naomi Watts, esta actriz australiana, que llega a Los Ángeles porque su tía es una actriz famosa
y le consiguió una audición para una película. Entonces, Naomi Watts conoce a un personaje interpretado por Laura Elena Harring, que visualmente es como su opuesto, porque es una mujer que también es de tez blanca, pero tiene el cabello muy oscuro. Entonces, de entrada ya empieza a jugar Lynch visualmente con el género noir. Tenemos a la rubia y a la brunette, como se dice en inglés, la mujer de pelo oscuro. Y esta mujer, interpretada por Laura Elena Harring, tiene amnesia, no sabe quién es, no sabe ni cómo se llama, y se hace amiga del personaje de Naomi Watts llamado Betty. Entonces, esta amistad se convierte en un thriller porque juntas empiezan a tratar de investigar quién es Rita, como se pone de nombre temporalmente Laurelena Harring. Empiezan a investigar quién es y cómo es que llegó a la casa de la tía de Naomi Watts. Todo empieza a apuntar a un accidente de carro que vemos al comienzo de la película, y nosotros como espectadores sabemos que la mafia está buscando a Rita. Sabemos que el crimen organizado la tiene en la mira, la quiere matar, no sabemos por qué, pero llega un punto en que ambos personajes descubren que en efecto hay personas que la quieren matar, descubren un cadáver y les cae el 20 que su vida está en riesgo. Entonces, a partir de ahí, la película empieza a tomar un tono muy locochón, porque también hay una escena de romance. Estas dos mujeres se enamoran, tienen una escena erótica, y justo después de esta escena erótica empiezan a suceder cosas muy extrañas, oníricas, y de repente hay un personaje por ahí misterioso que le llaman el cowboy, el vaquero, y hay un momento en el que le dice al personaje de Naomi Watts: oye, muchacha, es momento de despertar. Y justo después de que le dice eso, la película se convierte, pareciera como si le hubiéramos cambiado de canal, porque ahora los personajes ya no son los personajes que estábamos viendo y siguen siendo los mismos actores. En el caso de Naomi Watts, ahora ya no es Betty, esta mujer inocente que tiene grandes sueños de triunfar en Hollywood, sino es una actriz que se nota que lleva ya muchos años tratando de destacar en Hollywood, pero que pues es una actriz digamos, de medio pelo, o una actriz que tiene puros papeles secundarios. El personaje de Laura Elena Harring de repente ya no es Rita, ya no es esta mujer con amnesia, ya no es esta mujer miedosa, en peligro, inocente, infantil. Ahora es todo lo contrario, es toda una femme fatal, una mujer con los labios pintados de rojo, maquillada, elegante, segura de sí misma, y que es la estrella de una película en la que Naomi Watts tiene un papel secundario. Y resulta que en esta segunda parte de la película, que pareciera ser como otra historia, resulta que fueron amantes, fueron pareja, tanto el personaje de Naomi Watts como el de Laura Elena Harring, pero Laura Elena Harring la dejó, la cortó por irse con el director de la película que está estelarizando. Y Naomi Watts está sumamente deprimida, enojada, recordando los momentos cuando eran pareja, recordando un momento, una escena en la que la invitaron a la pedida de la mano de Laura Elena Harring, en la que este director, interpretado por Justin Theroux, que me parece que está fantástico Justin Theroux en esta película, le propuso matrimonio, y ahí está presente Naomi Watts en esta fiesta esta cena de compromiso. Entonces hay todo pues la vemos prácticamente caer en la desesperación. Y aquí lo voy a dejar porque aquí es donde ya vienen spoilers muy fuertes, y lo voy a dejar para la segunda mitad, pero
lo que es un hecho y lo que es, digamos, como la historia de esta película es que pues lleva ya más de 2 décadas siendo analizada y requete analizada. Se han hecho muchas teorías de qué es lo que pasó en la película porque es una película que te deja justo con esa sensación, preguntándote qué pasó, por qué de repente los personajes cambiaron radicalmente y por qué hay elementos en la primera mitad de la película que se repiten en la segunda mitad, pero con una figura distinta, a lo mejor físicamente un objeto se le parece a otro y podríamos decir es lo mismo, por ejemplo, una llave azul y se repiten personajes, vuelve a salir este cowboy, pero todos juegan roles diferentes a los que jugaban en la primera mitad. Entonces, es una película muy lynchiana, como se dice. Allá hay un sinfín de personas que utilizan este término, así como kubrickiano. Hay muchísimos, ya es un término muy utilizado, lynchiano. ¿Por qué? Porque es una película que raya o que aprovecha mucho el surrealismo, que tiene momentos que parece que está uno viendo un sueño. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar la introducción y mi primera participación y le voy a ceder el micrófono a mi compañero y amigo y hermano del alma, Paquito Rodríguez, porque me interesa mucho saber cómo vivió y qué opina de Mulholland Drive. ¿Tú cómo la viviste, Paquito? Hola Fernando, muchas gracias por compartir de nuevo conmigo los micrófonos. Estamos aquí, este es el episodio número 3 de la sexta temporada de Sin Esperanzas y Mulholland Drive es una película difícil, es difícil hablar del cine de David Lynch en general. En Sin Esperanzas ya lo abordamos en la primera temporada, episodio 34, cuando platicamos de su versión de Dune, pero realmente como creador, Lynch es un cineasta único. El día de hoy conversamos sobre Mulholland Drive, que hasta en la ortografía se hace uno bolas. ¿Cómo se escribe Mulholland Drive? Con una L y luego doble L y luego H después de la L, una cosa así. Y bueno, pues no es por ser poser, pero es la clásica película art house que no se entiende nada y que sirve para dar el charolazo en los cineclubes universitarios. Sin embargo, Lynch no es un director improvisado, no es un fraude vendehumo. Perdón, es un cine abierto, lúdico, a ratos surrealista y con fuerte influencia de la meditación trascendental que él practica. Y de hecho, creo que tiene una organización, una asociación que se llama Asociación David Lynch para promover la meditación trascendental. Bueno, el caso es que Mulholland Drive es un gran ejemplo de esto, aunque yo creo que logró su máxima expresión en Inland Empire, película de 2006 que es además su último crédito como director de un largometraje para cine. El chiste del arte de Lynch es mostrar una serie de elementos dramáticos y visuales que se desenvuelven en pantalla cuidadosamente, pero que no responden a una estructura tradicional y que rara vez se conectan entre sí. Pero lejos de ser esto un desorden sucio, el cine del director estadounidense nos empuja a ser creativos y a tratar de interpretar no con la mente, sino con la intuición. Es verdaderamente un ejercicio creativo intenso y no es para cualquiera como comer un buen queso apestoso o un chocolate amargo. El estímulo intelectual también nos exige mucha atención y eso ya lo desconecta con el público de a pie. El cine trascendental no es para morar distraída, perdón, para morar, para mirar distraídamente con un puño de palomitas en una mano y el celular en la otra. Exige entrar en un estado concentrado y flexible que no sucumba al cansancio. David Lynch abreva de directores como Stanley Kubrick, de quien es fan declarado,
y naturalmente de Ingmar Bergman. Sin embargo, no es fácil encontrar la afinidad de entre sus películas, porque pues estos autores eran de una estructura narrativa más sólida. Mi primera experiencia con Mulholland Drive fue incómoda. Curiosamente venía en un DVD muy peculiar que por un lado tenía Mulholland Drive y por el otro tenía Memento, una película también caracterizada por un montaje ecléctico que estrenó en el año 2000 un joven Christopher Nolan. Memento me gustaba mucho, la vi en el cine y la admiraba desde antes, y esto me empujó a tratar de resolver Mulholland Drive porque pues yo francamente no entendí nada. Sí hay detalles, detalles para los mortales, como muchas secuencias de sexo y de desnudos, que son atractivas para los que no pudieron encender su cerebro ese día, pero de repente requieren de un atractivo. Pero quedarse con las escenas de desnudos de Naomi Watts, pues no es como es como quedarse nada más con la cereza de todo el pastel y te pierdes del relleno y del papá masita y del betún. Pero bueno, pues yo me di cuenta en ese momento de que cualquier interpretación que se hiciera de la película sería válida, puesto que los elementos dramáticos así lo permiten y disponen. Normalmente uno quiere romper la película, uno quiere entender lo que el director quiso decir. Y en algunas películas sí hay una interpretación así. Algunos directores soviéticos, por ejemplo, su montaje sí tiene ese propósito de tener un mensaje que se tiene que decodificar, pero el cine de Lynch no. Y pues después de conversar con Fernando, estuve de acuerdo en que su análisis del sueño, que pues ya nos va a decir más adelante y con mayor profundidad, es una interpretación muy atractiva. Y eso hace que Mulholland Drive sea también una experiencia comunitaria. Salir de la película y reconstruirla con alguien más es un privilegio que no cualquiera o perdón, que no con cualquiera se disfruta, pues debe haber entre los cinéfilos cierto grado de confianza y de empatía. Las interpretaciones, sin embargo, deben responder a cualquier elemento dispuesto por el director en pantalla, y ahí radica el chiste. El chiste de este juego no es agregar información y divagar y hacerse un juego mental, sino que reconstruyes una película como está y le das forma como participante activo. Debes hacerlo desde las piezas que te ha dado el director, desde sus colores y matices. Si bien el proceso termina siendo como el de un cadáver exquisito, no es nada más una libre asociación de ideas, sino que tiene que responder al producto artístico que estamos viendo. El director no quiso decir nada, pero sí dijo algo. Y ahí es donde está el chiste, que cuando construimos una interpretación de una película como Mulholland Drive o como Lost Highway o como Inland Empire, tenemos que partir de los elementos que nos da el director y no de los elementos que nos hubiera gustado que el director nos diera. Quizá es por esto que el grandioso director no ha vuelto a filmar cine para el cine. Una película así no es atractiva para una audiencia que lo que está buscando es gratificación instantánea. Es un placer que se torna difícil, por el que hay que pelear, y esto lo ha vuelto un director de culto, con una base sólida de admiradores, pero que definitivamente no es un blockbuster. No se mide el éxito de David Lynch con taquillas.
Yo creo que el éxito de David Lynch se mide a través de sus amigos, que somos muchos, de los que sí vemos su cine, de los que vemos sus cortos, de los que lo buscamos en sus trabajos actorales, porque pues seguramente vive de eso. Él hace trabajos de voz, él hace trabajos actorales, incluso recientemente me comentaron una secuencia que yo no vi, porque yo no he visto The Fablemans, esta película de Spielberg, pero en ella David Lynch hizo un papel, hay un cameo, creo que interpreta a John Ford, ya Fernando me corregirá más adelante, y lo único que pidió, la única exigencia que le pidió fue que tuvieran una bolsita de M&M's, creo, una cosa así, es que le gustan los dulces. David Lynch es, primero que nada, un pintor, y cuando hace cine, utiliza técnicas de pintura. Entonces, lo que él quiere es que la película sea un cuadro que a la hora de vivirla, de experimentarla, uno construya sentido. No te va a dar una obra hecha, es una obra abierta. Y bueno, pues esto es cuanto puedo decir de Mulholland Drive. No es mucho, pero me salió del corazón. Ahora vamos a volver con Fernando, que es el que nos va a ayudar a entender todo este enrevejo y sobre todo que va a evitar que me vuelva loco. Te devuelvo el micrófono, Fernando. Muchas gracias, Paquito. Me parece interesantísimo todo tu análisis, todo, me parece que no me queda, como siempre digo, o como casi siempre digo, no me queda más que coincidir contigo en todos los comentarios sobre la obra de David Lynch. Definitivamente que tiene alma de pintor, que es antes que nada un pintor y que sus películas, en especial Mulholland Drive, son un deleite visual porque tiene una paleta de colores, un manejo de las luces y las sombras impresionante. Tiene escenas de día soleadas y escenas nocturnas muy, pero muy oscuras con mucho negro en la pantalla que contrastan fuertemente. Tiene escenas muy coloridas y tiene escenas monocromáticas. Entonces, sí, definitivamente que esa formación de Lynch como pintor está presente en cada una de sus películas. Es increíble. Y también, como tú dices, esta película es una obra abierta, definitivamente es una obra que invita al espectador y, como tú bien dices, es una obra comunitaria, que, que hay toda una, casi una subcultura de análisis de las películas de David Lynch, en específico Lost Highway, Mulholland Drive y la última, como tú bien dices, que es la última que tiene su crédito de director como largometraje, que es Inland Empire. A mí me parece que Mulholland Drive es la menos difícil de, por decirlo de algún modo, de descifrar, porque siento que es la que está un poco, la que está un poquito más amarrada, la que tiene los cabos no tan sueltos como Lost Highway y por supuesto no ni de lejos tiene los cabos tan sueltos como Inland Empire, que es así, me parece que es una película casi indescifrable, pero como tú dices, es el espectador, es casi creo yo que David Lynch se sentiría triste o más bien a él no le gustaría en lo absoluto decir que alguien entiende una película suya del todo. Incluso recientemente que dirigió la tercera temporada de Twin Peaks y que son 18 capítulos, y cuando le preguntan qué quiso decir con el final o qué quiso decir con la serie, o sea, de qué trata. Y David Lynch dice, lo importante es de qué trate para el espectador, no para mí. Lo importante es qué significa para el espectador. Y yo pienso que incluso con Mulholland Drive, esa es su postura. Sin embargo, creo yo que Mulholland Drive sí tiene pistas más, pues como más concretas que apuntan hacia
pues la teoría de la que yo soy como partidario, como ya nos dijo Paquito, que yo soy más de la idea de que la primera mitad de la película es una fantasía construida en la mente del personaje de Naomi Watts, y la segunda mitad de la película nos revela lo que realmente pasó. Y esto lo pienso porque nos da claves muy concretas, como por ejemplo, al principio de la película vemos una cámara subjetiva, una toma subjetiva, es decir, que la cámara nos está mostrando lo que ven los ojos de un personaje, y es un personaje que se va a dormir, literalmente. Lo vemos acercarse a una cama roja con una almohada roja, y lo vemos acostarse y prácticamente cerrar los ojos porque la pantalla se va a negros. Entonces pienso que desde ahí ya nos están enmarcando esta primera mitad de la película en alguien que se va a dormir. Y justamente esta segunda mitad de la película termina cuando este vaquero que les comentaba, que es un personaje como, pues que es como un demiurgo ahí, es como, o más bien como un demonio, es ahí como un ente sobrenatural que va y le dice al personaje de Naomi Watts, que está acostada justamente en esta cama roja, va y le dice: oye muchachita, es momento de despertar. Y a partir de ahí cambia todo, a partir de ahí la vemos, literalmente la vemos despertar en esa cama, la vemos desconcertada, se sacude los ojos, va a la cocina y vemos que ya no es Betty, ya no es esta mujer inocente, y empieza a recordar momentos recientes de su vida con su exnovia, y vemos toda esta historia que les conté, que es totalmente diferente a lo que vimos en la primera parte de la película. Entonces a mí me parece que eso es es como los indicios de que esto que vimos de la inocencia, esto que vimos de la pureza, de la amnesia, de no saber quién eres, de la mujer que es dependiente de la otra, que la está ayudando, de un romance bonito, se viene a arruinar justo cuando una de ellas dice: vamos a un bar, un club que se llama Silencio. Y cuando llegan a este bar, hay un hombre que empieza a hacer referencias a ilusiones, a cosas que no son reales, y comienza diciendo la frase: no hay banda, y de repente vemos a un trompetista que está aparentemente tocando la trompeta, y de repente hace a un lado de la trompeta, y escuchamos que la melodía sigue sonando. Entonces estaba haciendo un playback, y entonces empiezan estas como pistas de hacernos conscientes de que algo que pensábamos que era, no lo es. De repente llega esta gran cantante que le gusta mucho a Lynch, que se llama Rebeca del Río, y canta una canción muy trágica, muy triste, sobre un amor perdido. Y estas dos mujeres rompen en llanto, y de ahí encuentran una llave azul que habían estado buscando, que abre una cajita azul que encontraron en el bolso de Laura Elena Harring, de este personaje que tiene amnesia. Abren la cajita y de repente una de ellas desaparece, de repente la otra también desaparece, y ahí es cuando llega este vaquero a decir: oye señorita, es momento de despertar. Y ahí es cuando despierta el personaje de Naomi Watts, se prepara un café, y es cuando vemos toda esta historia trágica en la que ahora sí voy a hacer spoilers fuertes. Empezamos a ver esta historia trágica en la que el personaje de Naomi Watts mandó a matar al personaje de Laura Elena Harring por haberla cambiado por este director de cine. La vemos contratar al sicario, la vemos darle el dinero, darle la foto, y el sicario le da una llave azul que no es igualita a la llave azul de la primera mitad, pero que es azul. Y entonces
el sicario le dice a Naomi Watts, cuando esté hecho el trabajo, encontrarás esta llave. Y Naomi Watts le pregunta, ¿y qué es lo que abre? Y el sicario le dice, no, el sicario no le contesta nada, solo se ríe. Porque pues creo yo que es como bastante evidente qué es lo que abre, ¿no? Pues abre la conciencia de lo que acabas de hacer, de haber mandado a matar a alguien, a un ser querido, pero pues al final esta mujer, Naomi Watts, encuentra la llave en su sala, quiere decir que el sicario de algún modo, en algún momento, se infiltró en su departamento, puso la llave en la sala y cuando el personaje de Naomi Watts ve la llave, pierde por completo el control. Aparecen unos viejitos que salen de la cajita que vimos, la cajita azul que vimos en la primera mitad de la película, salen unos viejitos chiquitos que se vuelven grandotes y que empiezan a atormentar a Naomi Watts a tal grado que toma una pistola y se suicida. Y ahí termina la película. Entonces, pues a mí me da la impresión, yo siento que la historia que se nos narra es la historia de una mujer que mandó a matar a su ex y que se le abrió tan feo la conciencia de lo que había hecho como, y esta conciencia sería como personificada por estos viejitos que salen de la caja azul y que la atormentan, que se tiene que suicidar porque fue demasiada la culpa, pero antes de suicidarse tiene este sueño que vemos en la primera mitad de la película, en la que ella era la protectora de Laura Elena Harring, en la que Laura Elena Harring no sabe quién es, está a su merced casi casi, en la que se vuelven a enamorar, en la que el director de cine está por allá, sí aparece, pero está por allá, lejos de ellas, no tiene manera de interponerse en esta historia de amor y de repente le dicen es hora de despertar y ni modo, tiene que abrir los ojos, recordar lo que realmente pasó y se suicida. Esa es mi interpretación de la película y yo quisiera cerrar mi segunda participación haciendo énfasis en un dato muy curioso. Esta película comenzó como un piloto de televisión. Entonces, toda esta primera mitad que les platico en la que la mujer tiene amnesia, en la que la otra chica tiene grandes sueños de ser una estrella y juntas investigan la identidad de la mujer de cabello negro y descubren que la están buscando para matarla. Esa historia era un piloto de 40 y tantos, 50 y tantos minutos para la cadena ABC. Entonces la serie de tele así se iba a llamar, Mulholland Drive. Y ahí nos presentan al vaquero, nos presentan a Justin Theroux, el director de cine, y pienso yo que hubiera sido una serie como ya conocemos en el estilo de David Lynch, como la serie de Twin Peaks, llena de misterios, llenas de situaciones que también pueden resultar un tanto oníricas, pero una vez que estuvo filmado y editado el piloto, la cadena ABC le dijo a David Lynch, ¿Sabes qué? Pues no le damos luz verde a la serie. Ya este piloto se va a quedar guardado. Y entonces David Lynch buscó financiamiento en Europa, lo encontró con Canal Plus, perdón, que después, que con la empresa Studio Canal, que se deriva de Canal Plus, y Studio Canal le dijo, le compramos el piloto a ABC y te damos el dinero para que conviertas esa obra en una película de largometraje. Entonces David Lynch se sentó a escribir y escribió esta segunda mitad. Entonces me parece muy interesante cómo cuando existía solo como piloto de televisión, no había esta situación de que de repente te cambian la jugada y un mismo actor está interpretando a un personaje diferente. Eso no lo había. No había todo esto de la traición ni de que la mandó a matar. Todo eso lo tuvo que crear David Lynch para darle
un cierre, para darle una segunda mitad a la película. Y entonces me parece que eso lo vuelve todavía más interesante porque pues David Lynch tuvo que hacer gala y tuvo que hacer uso de todos sus recursos creativos para convertir algo que pretendía ser solo el piloto de toda una serie en solo la mitad de un largometraje. Eso me parece muy interesante y creo que definitivamente, como dice Paquito, esta es una art house movie, no es una película totalmente comercial y sí tiene elementos comerciales, como bien ya nos dijo Paquito, a veces como de películas de terror, a veces los momentos eróticos, pero definitivamente que es una película que de art house, de esto de cine de arte, yo en lo personal la vi varias veces en el cine del Ágora de la ciudad de aquí de Jalapa, que es un lugar donde se proyectaban películas de arte. Y otra cosa que pienso yo es que definitivamente no es una película que se comprenda o que se pueda interpretar medianamente si solo se ve una vez. Creo yo que ese sería como el defecto de la película, que yo sí pienso, no creo que haya una mente tan sagaz como para elaborar una teoría y una posible explicación a lo que vimos con con un solo visionado de la película. Yo creo que ese sería como su defecto, que es una película que mínimo hace falta verla dos veces y comentarla para encontrarle como las pistas. Pero bueno, ya hablé demasiado de la historia y de la trama, pero me gustaría mucho conocer la opinión de Paquito sobre y sus comentarios de su segunda participación sobre Mulholland Drive. Gracias, Fernando. Pues fíjate que yo no me acuerdo si esto lo dije en algún programa de Sin Esperanzas o si nada más lo compartí contigo, porque Fernando y yo pues hacemos este programa, pero pues en la vida real somos amigos y nos la pasamos hablando de cine todo el tiempo porque es nuestra pasión. Pero Francis Ford Coppola, al respecto de su película Megápolis, que se estrenó el año pasado y que con la crítica le ha ido muy mal, pero que a nosotros nos gusta mucho. Él dice que su película voluntariamente tiene elementos y mensajes que no se ven la primera vez que la ves, que la película está hecha para que la veas varias veces y para que captes esos elementos tan sutiles en las revisitadas, porque una película debe ser un producto que te hable todas las veces que la veas. Bueno, eso ya fue, esa última parte ya fue lo que dije yo, pero lo que decía era que Francis Ford Coppola considera que es importante que el cine tenga ese tipo de lecturas. Y lo mismo pasa con el cine de David Lynch, que es una experiencia que no se repite. El nivel de entropía es tan alto que cada que ves la película ves una película diferente, porque también tu estado de ánimo, tus experiencias personales, los elementos intelectuales que manejas en un momento y en otro van a afectar el resultado de tu interpretación. Pero fíjate que en el DVD de esta película venía incluido una tarjetita que se llama, perdón, o sea, que está titulada como las 10 pistas de David Lynch para develar este thriller, para desbloquear o para abrir este thriller. Y las pistas son igual, las pistas te dejan igual que la película, es prácticamente un elemento más de la película para volvernos locos. Dice, pon particular atención al principio de la película. Al menos dos pistas se revelan antes de los créditos. Dos, fíjate en los momentos en los que aparecen lámparas con funda roja. ¿No? ¿Cómo se dice lampshade? Pues sí, ¿no? Como la funda roja. Tres, puedes escuchar el título de la película de Adam, perdón, que Adam Keshner
para la que Adam Kirchner está haciendo audiciones de actores y actrices, se vuelve a mencionar. Punto número 4. Un accidente es un evento terrible. Fíjate la ubicación de este accidente. 5. ¿Quién le da una llave y por qué? ¿Quién da una llave y por qué? 6. Fíjate, pon atención en el vestido, perdón, the robe, es la bata, el cenicero y la taza de café. 7. ¿Qué sentimiento hay? Eh, no, ¿qué cosa se siente, se descubre y se recolecta en el Club Silencio? 8. ¿El talento por sí solo ayudó a Camila? 9. Nota las ocurrencias que ocurren alrededor del hombre detrás de Winky. Y 10. ¿Dónde está la tía Ruth? Pues te dejan igual, te dejan en la misma. Esas pistas son despistadoras, pero es parte de la experiencia. Esto es lo que quiero decir, que parte de la experiencia de Mulholland Drive y de otras películas de ese estilo, pues es esa, es perderse en un mar de imágenes y de elementos oníricos, algunos, otros más realistas, para ir construyendo la película de manera activa. Y como les dije al principio, no es fácil hacerlo porque aunque sea todo tan artístico y tan extraño, tiene que tener una especie de hilo conductor, porque si no se va a volver en un video arte. La característica del videoarte es que no tiene narrativa, que es nada más visual, salvo que me corrija Fernando, que es el que más sabe de videoarte, bueno, sabe más que yo, pero esta no es un videoarte, es una película, porque sí tiene una serie de elementos narrativos que tienen sentido, solamente que no todo el sentido es lineal, uno lo va construyendo, uno es activamente parte de la construcción de esta narración. Lo contrasto con una película que también tiene una narrativa muy disociada, pero que no es así. Memento, la película de Christopher Nolan, que venía del otro lado de mi DVD. Memento tiene una edición fracturada, es una película no lineal y la manera en la que está estructurada podría parecer similar a lo que hace David Lynch, pero esa película sí tiene una versión final. O sea, uno sí podría llegar a reconstruir esa película y a encontrar el sentido de ella. En esta otra no es el chiste. De hecho, Justin Theroux o Theroux, no sé cómo se pronuncia su apellido, se escribe como en francés, pero creo que no es francés. Ese actor dice que David Lynch le daba muchísimo gusto que la gente interpretara cosas diferentes y que se pelearan y que hubiera tantas versiones de la película, porque justamente eso la hace especial. Es lo que la hace especial, que se vuelve una película participativa y la experiencia se vuelve una meditación. Es como estas reflexiones budistas de si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, hace ruido, ese tipo de enigmas que no tienen respuesta y que sirven para meditar, para estar como los monjes tibetanos repitiendo mantras, que lo único que tienen por objeto es sumirnos en un estado sensible, en un estado de meditación profunda y de autoanálisis. Una escena que es muy perturbadora de esta película, es muy perturbadora, pero se me hizo muy bien imaginada. Es una escena donde Naomi Watts está muy triste, muy deprimida y se está manoseando y
intercala entre la imagen de ella llorando y entregándose al onanismo, y de repente entramos a su perspectiva, a su punto de vista, y la cámara se borronea y vuelve otra vez a entrar en foco y se desenfoca y vuelve a entrar en foco. Y es una manera muy visual de hacernos ver que está llegando al clímax. Y creo que nunca nadie había hecho algo así, ni en el cine de arte, ni en el cine secular, ni en el cine pornográfico se les había ocurrido representar el clímax de esa manera, y se me hace bien interesante. Es de nuevo una observación a lo mejor muy simplista y superficial, pero esa escena se me hace bien, bien intensa. Y tiene que ver pues con esto de ir construyendo la película todos juntos. En este caso, yo pienso que me ha sido más útil conversar con Fernando que ver la película, porque conversar con Fernando y analizar con Fernando ha ido agregando elementos que yo no había visto, y espero que lo que yo le haya compartido a Fernando también le haya enriquecido su versión de la película. Pero por supuesto, ustedes en los comentarios nos pueden también agregar sus observaciones, sus interpretaciones, o si de plano no la han visto y la vieron por nuestra culpa y sufrieron, pues también nos pueden mandar un mea culpa. Bueno, pues quiero terminar mi segunda participación mandándole un saludo y un abrazo a nuestros sospechosos comunes. Este es el episodio número 3 de la sexta temporada. Eso significa que es nuestro episodio 203. Y bueno, pues vamos a tener un año lleno de cine, un año lleno de crítica. Ya estamos organizando los próximos episodios. Ustedes saben que grabamos con anticipación, así que para cuando escuchen este episodio, mi hijo habrá cumplido ya años y ya tendrá 2 añitos. Y quiero dedicarle, como siempre, este episodio a mi querido hijo para que sirva de testimonio del amor que le tiene su papá. Vamos a dedicarlo también a Carolina González, que es la productora ejecutiva que se la pasa batallando con el niño y con la casa para que yo pueda estar aquí filmando, perdón, grabando y escribiendo mis guiones y editando el programa. No es una tarea tan sencilla como parece, y pues no lo hacemos por dinero, o sea, tenemos nuestros trabajos, lo hacemos por el amor que le tenemos al cine y por compartir con ustedes. Le devuelvo el micrófono a Fernando, mandándole un fuerte abrazo y dándole las gracias por estar aquí conmigo y por haberme compartido todo ese insight de Mulholland Drive. Es tuyo el micrófono, Fer. Muchas gracias, Paquito. Recibe un abrazo de vuelta. También un abrazo fuerte para nuestra productora ejecutiva, Carolina González, que nos permite tomarnos este tiempo para grabar, y por supuesto a su hijo Mario Humberto. Yo quisiera cerrar una vez más coincidiendo contigo. Las películas de David Lynch, su magia, su encanto, lo que las vuelve especiales es que hay una infinidad de maneras de verla, de interpretarla, de tratar de explicarla, y como tú dices, siempre es necesario y enriquecedor comentarla con otros. Y a mí comentarla contigo, para mí ha sido enriquecedor porque las ideas van y vienen, las ideas van y vienen. Entonces, definitivamente que, como tú dices, es una experiencia comunitaria, es algo que se va construyendo en la mente de cada quien. Y yo debo confesar que extraño la primera vez que vi esta película, extraño la sensación que tuve saliendo del cine. La vi en la Ciudad de México con nuestro amigo Alejandro Borduín, amigo mutuo de Paquito y un servidor, y salí del cine sin haber entendido ni papa, pero con una sensación de haber visto algo realmente fuera de lo común, una experiencia sensorial, visceral,
con una sensación de haber visto, como sentir que los extraterrestres se metieron a la historia y les cambiaron la identidad a los personajes, algo así. Yo en verdad que cuando la vi por segunda vez ya había yo leído estas 10 pistas y me causó gracia, y pienso que definitivamente, como tú dices, Paquito, es parte del juego de la película, que estas 10 pistas te dejen igual o peor que ver la película. Es parte del humor que tiene David Lynch, que nunca se toma a sí mismo totalmente en serio, y que pues después, cuando comenté la película con algunas personas y la vi por segunda y tercera vez, empezó a resultar más sólida en mi cabeza, y eso le quitó un poquito de la magia que tuvo cuando la vi por primera vez y que me quedé pasmado. Entonces, pues eso es como mi conclusión respecto a Mulholland Drive, a estas películas de David Lynch, que creo que tienen esa magia, que cuando la ves por primera vez es una experiencia fuera de serie, y que las subsecuentes lo pueden repetir, pero ya no en la misma medida, porque ya le empiezas a encontrar un poquito de patrones que se conectan. Y también quiero concluir coincidiendo contigo en que Memento es por completo otro tipo de película. Memento es una película donde todo está perfectamente bien explicado. Las cosas no están colocadas en orden cronológico, pero si uno las coloca en orden cronológico en su mente, se da cuenta que la película funciona precisamente porque está contada en desorden, pero que todo tiene una explicación muy lógica, muy coherente, y que nada se sale de la realidad. Es decir, no es una película onírica ni surrealista. Y yo con esto me despido, agradeciéndoles infinitamente este tiempo que nos dedicaron para escucharnos parlotear sobre una de mis películas favoritas, y nos vemos hasta la próxima. Esta fue la 6ª temporada de Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!